tema de los nervios, y está bien tener nervios porque es por medio de los nervios que yo acudo a Dios para que Él me dé la tranquilidad, ¿no? Así que de la misma manera en la cual los invito a que podamos orar para que, bueno, Dios me dé la tranquilidad, también vamos a pedir a Dios que nos pueda dar comprensión y entendimiento espiritual de la palabra de hoy. Así que, bueno, oremos por favor, ¿sí? Señor, te damos muchísimas gracias por este tercer día que nos regalas en esta conferencia. La verdad que los días que han pasado fueron bastante edificantes en tu palabra y hemos entendido mucho más de lo que capaz podíamos pensar por medio de los testimonios, de la exposición de mensajes, de las alabanzas. Gracias, Señor, te doy porque esta conferencia realmente sentimos tu presencia y tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos llene de tu Espíritu Santo a mí, como a las personas que estamos escuchando este mensaje, para que no sea palabra mía la que predique, sino que sea palabra tuya. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos comprensión de tu palabra, para que este mensaje no quede al aire, sino que realmente quede en nuestro corazón. Gracias, estamos por este momento, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, los invito a que podamos leer los versículos clave, vamos a leerlos juntos, ¿sí? Sería 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando tenía 11 años, recuerdo que me regalaron una PlayStation 2, ¿no? Y recuerdo ese día como una de las mejores navidades que tuve. Era algo que todos mis amigos tenían y, bueno, moría por tener una. Hasta que, bueno, en esa Navidad vi una caja con mi nombre, la abrí, era la PlayStation 2. La verdad que me sentí muy contento, pero también no sentí merecerlo, porque era un increíble regalo a comparación de mi comportamiento. Era muy desobediente, respondía mucho, no hacía caso, pero bueno, fue por medio de ese regalo que empecé a portarme mejor, lavaba los platos, limpiaba la habitación, obedecía más rápido, pero todo como una forma de honra y agradecimiento en base al amor que mis papás tuvieron conmigo, por darme algo que no merecía, ¿no? Y bueno, seguramente tengan sus experiencias personales similares y se darán cuenta de que una reacción natural al recibir un regalo es el agradecimiento. No solo en palabras, sino en acciones. ¿Cuál creen que es el mejor regalo que Dios nos dio? ¿Estamos siendo agradecidos por todo lo que Él hizo? Salmos 107, 8 nos dice: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Hermanos, hoy los invito a que pensemos en lo que Dios hizo por nosotros y el privilegio que tenemos al habernos convertido en una nación santa. Y así vivamos en constante agradecimiento. Tengamos una actitud como la de David, que dijo: con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre. Amén. Primera parte, ahora sois pueblo de Dios. Pedro, en los versículos previos, habla del juicio que caería sobre aquellos que fueron incrédulos y desobedecieron a Dios. Primera de Pedro 2, 7, 8. Para que vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero en el pasaje de hoy, Pedro arranca diciendo: mas vosotros, como una forma de poner pero a todo lo dicho anteriormente y cambiar totalmente el contexto. Acá cuando Pedro dice vosotros, se refiere a la iglesia de Cristo y declara que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol con cada título? Es importante comprender
que estos términos eran utilizados en el Antiguo Testamento para designar al pueblo de Israel. Primero, Pedro habla del linaje escogido, aludiendo a Deuteronomio 7:6. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. Luego menciona al real sacerdocio, haciendo referencia a lo que Dios dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las cosas, son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La frase nación santa, como el título de la conferencia, tiene muchas referencias. El Israel del Antiguo Testamento fue llamado a vivir separado del pecado, como dice en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por último, Pedro hace referencia al pueblo adquirido por Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto por Dios. Por lo tanto, ellos le pertenecían únicamente a Él. Pero a pesar de todo esto, el pueblo de Israel fracasó en su llamado y nunca fue santo en su conducta. La historia nos demuestra que vivió cosechando las consecuencias de su continua rebeldía, idolatría, desobediencia. Pero ahora Pedro le atribuye estos calificativos a la Iglesia Universal, no a la de Corrientes, a nosotros en general, ¿no? Los cristianos fuimos escogidos y adoptados por Dios como su linaje especial. El nuevo pueblo de Dios fue llamado a ser el reino sacerdotal que Israel no supo ser, y así cumplir con el papel de reconciliadores con el resto del mundo, con Dios a través del Evangelio. Los creyentes son santos en su relación con Él, no por sus buenas obras, sino porque Jesús nos otorgó la justicia que Él mismo obtuvo por su vida de obediencia. En pocas palabras, Dios le dio a su iglesia esta nueva identidad, gracias al sacrificio de Jesucristo. Y es ahora cuando tienen un nuevo principio de vida, linaje escogido, un nuevo acceso con Dios, real sacerdocio, un nuevo gobierno, nación santa y un nuevo dueño, pueblo adquirido por Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? La clave está en los versículos 10 y 25. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. A su vez, Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26 dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es cierto que ahora la iglesia de Cristo es una nueva nación, pero detrás de esto hubo un sacrificio. Antes, la exclusividad como pueblo de Dios le pertenecía al Israel del Antiguo Testamento. Pero el hecho de que ahora haya extendido su gracia a los gentiles no fue porque hayan hecho algo bueno en particular. De hecho, nosotros también vivíamos en el desenfreno del pecado como ovejas descarriadas. En Romanos capítulo 3, 9 al 12, Pablo pone en la misma condición a judíos y a gentiles, al decir,
¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si a pesar de nuestro pecado recibimos esta nueva identidad como su nación santa, fue por pura gracia, misericordia y compasión que el Señor desplegó sobre nosotros. Y ahora podemos apropiarnos de todos estos llamados honorables que Dios nos da solamente por fe. Solamente por fe. Somos hechos descendientes de Abraham, con la única condición de creer en Dios, así como Él lo hizo en el pasado. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 y 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Viendo todo esto, nos damos cuenta de que no somos merecedores de esta gracia. No somos merecedores de esta gracia. Es increíble y a la vez no se entiende cómo Dios puede amarnos tanto que envió a Jesús por nosotros. Retomo lo que dije antes. Fue por la desobediencia de Israel que Dios extendió su gracia a nosotros. Y sí, fuimos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las de Jesucristo. Hermanos, tenemos que estar alegres, porque ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Tenemos una nueva identidad y una nueva razón de ser. Gocémonos en el Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder y no hay nada, ni nadie que nos pueda separar de Él. Si no estamos gozosos, probablemente sea porque no nos estamos apropiando de este llamado con fe. Es Dios quien en su gracia nos llamó a ser pueblo escogido. Y ahora es el pastor y obispo de nuestras vidas para siempre. Para siempre. Por lo tanto, hermanos míos, depositemos toda nuestra confianza en Él y creamos cuando ahora nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Parte 2. Para que anunciéis las virtudes. En la primera parte hemos comprendido que Dios nos llama por gracia. Nunca fuimos ni seremos merecedores de tanto amor, pero es por su gracia que tenemos una nueva identidad. Ahora bien, este no es el final de la historia. El plan de Dios no termina con nuestra justificación, como si lo más importante fuera poblar su reino celestial. El plan redentor de Dios va más allá de nuestras propias vidas. El pasaje continúa diciendo que Él, en su amor, nos rescató y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero con un gran propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, sus virtudes. Este es el divino plan
al salvarnos. Recibimos esta nueva identidad como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, por gracia, pero para anunciar a Dios y a sus virtudes. El plan de Dios apunta a algo más primordial, a algo mucho más primordial que a nosotros mismos, y es que su nombre sea glorificado. Repito, el plan de Dios apunta a algo más primordial, y es que su nombre sea glorificado. Él quiere darse a conocer a través de su nación santa. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios busca su nación santa, busca que su nación santa lo glorifique. Pero, ¿de qué manera concreta? A través de su vida transformada, a través de nuestra vida transformada. Versículo 11a. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Así como vivió Abraham, nuestro padre de fe, Dios demanda a los creyentes a vivir como extranjeros y peregrinos de esta tierra. Les manda a no establecerse en este mundo porque es temporal, pero sí a fijar sus ojos en el galardón celestial. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y es Jesús quien dice por qué. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Observemos de qué manera debemos comportarnos. Versículo 11b, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales van en contra de lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, la lujuria, la codicia, la envidia, etc. Dios desea ser glorificado a través de nuestra santidad interior. Y es importante detenerse en este aspecto porque muchas veces cargamos con esta clase de deseos sin darnos cuenta. Caemos en el severo error de normalizar el pecado en nuestra mente porque es común para la sociedad. No puedo dejar de consumir pornografía. Es tan grave. Todo el mundo lo hace. Me cuesta amar, pero todos odian o critican a alguien por dentro. Entonces, no está mal que yo también lo haga. Intento amar a Dios más que al dinero, pero como evalúan a los demás según sus ganancias, ya fue. Voy a esforzarme para ganar más. Hermanos, tener esta clase de pensamientos es más grave de lo que parece, porque nos incitan a dejar de luchar. Es Dios quien manda a abstenernos, a poner un fin, a poner un freno. En otras palabras, debemos luchar de una manera constante y tajante contra estos deseos que batallan contra el alma. Que muchas cosas en este mundo se hayan normalizado no significa que estén bien. Que muchas cosas en este mundo se hayan normalizado y sean comunes no significa que esté bien. Que la pornografía, el odio, el orgullo, la codicia, la lujuria, la venganza se haya normalizado y sea común en este mundo, no significa que a Dios le agrade. No significa que a Dios le agrade. Muchas veces desestimamos la lucha interna considerando que el pecado es únicamente la acción visible. Pero en Mateo, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es Juan quien expresa, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No debemos hacer común lo que para este mundo es común. Fuimos llamados como nación santa, pero este no es un título honorífico.
es un llamado serio a la vida en santidad. Seamos una nación santa que lucha contra el pecado, incluso a nivel de nuestro pensamiento más íntimo y personal. Dios quiere y nos demanda también a que hagamos lo correcto. Dios quiere ser glorificado de esta manera. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Por más hostiles que sean las circunstancias y el contexto, aún así Dios demanda de nosotros una conducta buena y ejemplar. El Señor no solamente exige una abstención interna, sino que también una manera de vivir santa exteriormente. La gente del mundo se tiene que dar cuenta de nuestra transformación en Cristo a través de nuestras acciones concretas. Repito, la gente del mundo se tiene que dar cuenta de nuestra transformación en Cristo a través de acciones concretas. Porque para esto fuimos llamados, para ser luz del mundo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sería penoso que una persona se sorprendiera de que seamos cristianos, porque esto querría decir que nuestra vida no está reflejando nuestra fe. Llevado al extremo, la vida impía de la Iglesia de Cristo llegó hasta el punto de que el mundo tristemente identifica a los cristianos con la teología de la prosperidad de la Iglesia Universal, los falsos milagros, las controversias, la doble moral, etc. Es duro decirlo, pero esta es la imagen tibia y hundida de la Iglesia de hoy. La gente la menosprecia porque nosotros la hemos representado mal. Caso contrario, si mantenemos una conducta santa y honorable, los otros considerarán que la vida cristiana no es broma. Nos reconocerán como una nación santa que vive apartada del pecado y se asemeja más a Cristo. No obstante, si queremos llevar una vida justa y santa delante de Dios, tendremos que lidiar por un tiempo con las críticas, murmuraciones y prejuicios. Pero esto sería la reacción normal del mundo al ver que realmente somos distintos a ellos. En esto también, Dios tiene un gran propósito, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El versículo 15 es similar al decir, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, es Él quien demanda de nosotros una conducta santa para que los otros puedan conocerlo y glorificarlo. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como nación santa, somos llamados a vivir apartados de la vana manera de vivir del mundo. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Dios no quiere que discutamos o luchamos a capa y espada con aquellos que por ignorancia no comprenden nuestra fe. No, Dios demanda en nosotros una conducta santa que proclame y dé a conocer a gritos a Jesús, incluso sin usar una sola palabra. Que nuestras propias acciones hagan callar a los que nos acusan y maltratan injustamente. Esta es la vida que Dios aprueba y es su llamado específico para cada uno de nosotros. Porque aquel que nos salvó fue también el que nos dejó su ejemplo de vida. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas. Si vemos a alguien que sí se tomó la santidad en serio, ese fue Jesús. Su vida obediente en esta tierra tuvo un doble propósito. No solo fue para otorgarnos justicia y así ser liberados del castigo de Dios. También su vida obediente es el modelo que el Padre nos dejó para que luchemos y perseveremos en santidad. Dios nos hace una nación santa en la medida que seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Su conducta en esta tierra nos revela claramente cómo debemos actuar ante las ofensas de este mundo. Versículos 22 y 23, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La profecía de Isaías nos dice algo similar en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La gente insensible puede pensar que para Jesús fue fácil callar mientras padecía injustamente. Pero pensemos qué tan doloroso habría sido para él, el creador de todo, recibir el desprecio, los insultos, los golpes llenos de violencia que les propinamos nosotros, sus propias criaturas. ¿Habría sido fácil ser rechazado por su propio pueblo? Aún así, por más doloroso que fuera, no hizo pecado, no engañó, no respondió con maldición y no amenazó. Pero no solo tuvo una actitud pasiva. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando recibía mal? Respondía haciendo el bien. Versículo 23. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no solo no respondía al maltrato recibido con la misma moneda, sino que actuaba a favor del que le ofendía. Jesús oró por aquellos que lo agredían, incluso en el momento más doloroso de su vida, clavado en la cruz. Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús fue un fiel practicante de sus propias enseñanzas conforme a lo que dijo en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fácil para nosotros excusarnos y decir sin escrúpulos que la vida santa y obediente de Jesús es imposible de imitar, porque Él es Dios santo, puro y sin mancha. Sin embargo, el versículo 24 del pasaje de hoy despeja todo tipo de dudas y pretexto. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo dio su vida entera como sacrificio en la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. El hecho de morir al pecado no tiene implicancia solamente en la eternidad después de la muerte física, sino que tiene que ver con nuestro presente. De hecho, dice que hemos muerto al pecado para hoy poder vivir haciendo obras de justicia. La cruz de Jesús tiene poder para transformar nuestra vida en esta tierra. Y es acá donde podríamos preguntarnos, ¿qué tan efectivo
es el sacrificio de Jesús en nuestra vida real. Si nos mantenemos practicando el pecado de manera habitual, es porque la cruz no está siendo palpable. No tiene cabida en nosotros. No nos estamos dando cuenta de la relevancia de su obra redentora hacia nosotros y el mundo. Porque es para esto que fuimos llamados, para que volvamos a la vida santa y seamos luz al mundo. Hermanos, de nada sirve entender intelectualmente toda esta verdad si no estamos llevando una vida en santidad. ¿De qué sirve cantar en la iglesia alabanzas que tengan que ver con la santidad de Dios cuando saliendo de la misma, nuestra vida y pensamientos solo reflejan impureza? ¿De qué sirve predicar un evangelio donde decimos que Dios es santo cuando después vivimos como el mundo vive? ¿De qué sirve orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, cuando no lo santificamos con nuestra conducta? Estoy seguro de que Dios entiende nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, pero ¿realmente estamos luchando? ¿Realmente nos estamos esforzando espiritualmente? ¿Estamos valorando el sacrificio de Jesús? Si buscamos salir del pecado, no servirá de nada con unos minutos de oración al día. No nos servirá con leer la Biblia algunos días o solo cuando nos toque leerlo en el estudio bíblico. De nada nos servirá tampoco meditar a medias. Porque es Pedro el que nos dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es cierto que Dios nos dio el privilegio de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también nos llamó a ser responsables espiritualmente. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Utilizar nuestra libertad para hacer lo que a Él le agrada. La santidad de Dios no es juego y la nuestra tampoco es negociable. La santidad de Dios no es broma, y la nuestra tampoco tiene que ser igual. Obedezcamos a Dios, no por imposición, sino por amor. No por imposición, sino por amor. Jesús nos dijo en Juan 14:15, si me amáis, si realmente me amáis, guardad mis mandamientos. Obedezcamos como una forma de agradecimiento por todo lo que Él hizo por nosotros. Tenemos una nueva identidad. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no basta con serlo. Hay que comportarnos como tal para glorificar su nombre. Seamos fieles representantes de Dios en este mundo, para que los que no conocen a Dios puedan hacerlo por nuestra santa manera de vivir. Seamos nación santa. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora decimos. Bueno, preparar este mensaje al principio fue muy difícil, ya que las primeras semanas al haberme enterado de dicha responsabilidad, aún no caía que estaba por dar mensaje para la conferencia. Me vi totalmente inútil y hasta el día de hoy sigo sintiéndome igual. Algo que me pregunté todos los días fue, ¿por qué yo? ¿Por qué pasó en sus cabezas el nombre de un inútil como yo? Con el tiempo entendí que más allá de la respuesta, Dios quería hablarme muy profundamente. Creo que con lo que más lucho hoy en día son con los deseos carnales, más específicamente con mi dependencia sentimental. Durante mucho tiempo viví engañado pensando que el problema se daba por algo o alguien en específico, pero algo que Dios me mostró fue que cuando aparece una persona en particular en mi vida, entrego mucho mi corazón. Y no tiene que ver con la persona en sí, sino con mi corazón. Un deseo que
puede ser lindo, es desfigurado al querer apurar los tiempos, siendo muy inmaduro, entregando todo de mí. Yo siempre dije que me encantaría casarme joven, porque a su vez me gustaría servir en alguna obra junto a mi esposa a temprana edad. Pero en mi debilidad me afano mucho, de tal manera que termino angustiado y preocupado, porque no veo que estén sucediendo las cosas como me gustaría. Veo como un deseo sano, lo veo como un deseo sano y espiritual, veo como un deseo sano y espiritual, se convierte en un obstáculo para mi relación con Dios, por mi debilidad sentimental. Y es ahora cuando veo el significado de ser nación santa, porque si esta situación se lo comento a mis amigos, que los amo mucho, probablemente me digan, ¿para qué abstenerte? Haz lo que diga tu corazón. Y es justamente lo que estoy tratando de no hacer, no escuchar mi corazón, porque si no, hago macanas. Me di cuenta de que como miembro de su nación santa, tengo que apartarme de lo que comúnmente se practica para hacer lo correcto delante de Dios. Abstenerme de esos deseos carnales consiste en meditar mucho más su palabra, orar para pedir fuerzas y disciplinar mi mente y corazón para no desviarme. Son estas las decisiones que he tomado para vivir en santidad, dependiendo única y primeramente del amor de mi Señor. También muchas veces lucho contra el orgullo cuando siento indiferencia con algún hermano. Pero en este tiempo Dios ha ablandado a mi corazón reconciliándome con algunas personas. Pero reconozco que faltan. Y ni hablar en cuanto a lo político. Con la gestión anterior fueron 99% insultos, 1% de adoración. Algo de lo que me arrepiento es de haber tenido tanto odio por aquellas personas, deseando que les vaya mal en la vida por el daño causado. Me dolía mucho caminar por las calles y ver gente en indigencia. Esto me generaba odio y bronca por ellos. Pero por medio de la palabra veo necesario arrepentirme. Y a pesar de que no estén gobernando, debo orar por ellos pidiendo perdón por haber deseado muchas cosas malas con cada uno. Esta palabra me llama a ser alguien santo, apartado de la dependencia sentimental, del orgullo y de la deshonra a los gobernantes. Sé que el mundo tomaría otras medidas a las mías y es ahí cuando me doy cuenta de que voy por buen camino. Durante estos meses, el Señor me regaló un grupo fantástico de jóvenes dispuestos a meditar y a conocer a Dios. Todos los días sufro y padezco por cada uno de ellos porque los amo mucho y quiero que hagan las cosas bien. Pero reconozco que primeramente está mi cambio, mi santidad. Hoy en día, una de mis motivaciones para hacer las cosas bien son ellos, porque no quiero ser de tropiezo, sino de edificación. Deseo ser un ciudadano santo, tomándome en serio la vida cristiana, apartándome de este mundo y apropiándome del sacrificio de Cristo, que me hace ver que gracias a ello puedo adueñarme de esta identidad como nación santa, para comportarme como tal. Una palabra, morir al yo para vivir en Cristo. Amén. Oremos, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias porque hemos tenido una gracia que no merecíamos. Somos indignos, somos pecadores, somos basuras, Señor, porque todos hemos pecado contra ti. Y a pesar de eso, nos has dado, Señor, una identidad. Y es solo por gracia, es solo por gracia. Te agradecemos porque fuera de este mundo no hay nada que nos llene tanto como tú, Señor. Gracias porque por medio de esta palabra hemos entendido que fuimos llamados por gracia, pero también fuimos llamados a ser una nación santa, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, Señor. Te pido, Padre, para que por medio de este mensaje realmente entendamos la importancia de comportarnos
como nación santa. De nada sirve entender tu palabra, Señor. De nada sirve decir que vamos a la iglesia si realmente no estamos mostrando una conducta que te agrada. Ayúdanos, Padre, por favor, porque somos inútiles, Señor. No podemos. Muchas de las cosas por las cuales luchamos están fuera de nuestro alcance. Pero pedimos y te rogamos y clamamos, Señor, por favor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a levantarnos. Nos ayudes a representarte bien en este mundo. Por favor, Señor, te pido que nos ayudes. Gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias por este tiempo maravilloso. Te pido que esta palabra quede en nuestros corazones y a partir de esta noche podamos orar para conocerte más y también para dar a conocerte a otros por medio de nuestras acciones. Te pido que puedas guiar todo lo que queda de esta reunión. Y muchísimas gracias nuevamente por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos una identidad. Ayúdanos a esforzarnos espiritualmente para hacer lo correcto, para hacer lo que realmente te agrada. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.